El título de esta mañana es Puntos de contagio. El título de esta mañana es Puntos de contagio. Y lo repetimos todos juntos para que se nos quede. Puntos de contagio. Está muy de moda esta palabra, viral, contagioso. Está muy de moda las cuarentenas, están muy de moda los virus y están muy de moda todas las cosas infecciosas y contagiosas. A tal grado que usted y yo vemos con recelo una mascarilla ya usada. A tal grado que usted y yo no ocuparíamos la mascarilla de otra persona, ni de nuestro propio hermano, ni de nuestro propio papá, ni de nuestro propio hijo. A tal grado que ya vemos como con recelo, no. ¿O quién se atreve a ponerse la mascarilla? Le doy mi mascarilla, vamos a ver si se la pone alguien. Todos le hacemos, no. Entonces, el punto de contagio es ese. Ese es ese asquito, ese uy, no sé qué, ese me voy a contagiar, en el que ya estamos viviendo usted y yo en este momento. Por protocolos nos han metido una nueva modalidad que tenemos que andar con mascarillas, que tenemos que distanciarnos de las personas sucesivamente. Y esta mañana vamos a aprender de 3 categorías de enfermedades en el antiguo tiempo en donde Jesús estuvo viviendo. 3 enfermedades en las que gozaban de estas mismas descripciones de las que estamos viviendo hoy en la actualidad. Puntos contagiosos, mascarillas que jamás me pondría de otro, personas a las que no me acercaría porque son personas enfermas, personas a las que la misma ley me decía y me enseñaba que tenía que yo alejarme de ellas, personas que tenían que gritar que eran enfermas, tenían que salir a las calles y decir, soy inmundo, soy inmundo. Así tenía que gritar un leproso cuando salía a la calle. Tengo coronavirus. ¿Quién se atreve a salir gritando y decir, tengo coronavirus? ¿Cuántos hemos sentido esas miradas de desprecio de nuestros propios familiares cuando usted ya tiene los primeros síntomas? Ya no se diga que lo detecte. Así le tocaba a esta categoría de enfermos en el antiguo tiempo distanciarse de las otras personas. Y vamos a aprender de 3 categorías de enfermos que sufrieron estos puntos de contagio. En segundo lugar, vamos a aprender qué fue lo que hizo Jesús con estas 3 tipos de categorías. Porque lo interesante es saber qué es lo que haría Jesús al respecto. La pregunta que me tengo que hacer yo al respecto es ¿qué es lo que hizo Jesús? Y cuando me voy a la Biblia y encuentro lo que Jesús hizo con estos contagiosos, con estos enfermos, mi vida y mi perspectiva y mi visión cambia totalmente. Es entonces lo que vamos a aprender en esta mañana. Iniciemos entonces con las primeras 3 categorías. Categoría número 1, personas contagiadas o enfermas con flujos sanguíneos. Las mujeres con flujo de sangre. Categoría número 2 de enfermedades, los endemoniados. Todo endemoniado, toda persona que tenía un espíritu de demonio, un espíritu satánico, era una persona enferma. Y categoría número 3 de enfermos que gozaban de esta descripción de la que ya estamos viviendo, personas a las que no nos podemos acercar. Categoría número 3, enfermos leprosos. Los leprosos eran aquellos que tenían llagas dentro de su piel, en su piel, encima de su piel, y al detectarse estas llagas eran considerados leprosos y por ende empezaban a vivir toda esta discriminación que la sociedad hacía con ellos.
Tres categorías del antiguo tiempo en las que Jesús tuvo que enfrentar, que Jesús tuvo que decidir qué hacer con estos enfermos. Aprendamos entonces de la primera categoría, del flujo sanguíneo. Las tres tienen una característica que está en las tres, única, y está en el flujo sanguíneo, está en los endemoniados y también está en los leprosos. Los tres tenían que ser marginados de la sociedad. Los tres tenían que ser expulsados de la sociedad. Si a usted le está haciendo un poco de clic, cuarentena, o usted encuartenado en su cuarto, pues eso es lo que vivía un leproso, eso es lo que vivía un endemoniado y eso es lo que vivía una persona con flujo sanguíneo. De lejitos te ves mejor y no te me acerques y no me toques, porque vos sos un enfermo y yo soy un sano. El flujo sanguíneo era un tipo de enfermedad en donde había un sangrado vaginal. Entonces la mujer con el sangrado vaginal, por A o B razones, diferentes razones, podrían ser pólipos o hasta cáncer, la mujer no cesaba sus fluidos sanguíneos. Todos esos fluidos sanguíneos llevaban a la mujer a tres categorías. El libro de Levítico describe tres categorías de inmundicia de las mujeres. Las mujeres eran consideradas en primer lugar inmundas, las que gozaban y las que tenían esta enfermedad. Y el libro de Levítico describe estas tres formas de inmundicia de esta mujer. En primer lugar, esta mujer era determinada inmunda, categoría número 1. En segundo lugar, esta mujer era categorizada, todo lo que ella tocaba, donde ella se acostaba, la ropa que ella tenía, donde ella tocara, también en la segunda categoría eso era inmundo. Y en la tercera categoría de inmundicia, toda persona que tocaba lo tocado por el inmundo se convertía también en inmundo. Se lo vuelvo a repetir en tres fases. Primero, yo soy inmundo. Segundo, todo lo que yo toco es inmundo. Y tercero, todo lo que toca lo que yo toqué se considera inmundo. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que había ahí era un punto de contagio, un ciclo de contagio en el que nadie se podía acercar a una mujer inmunda. Nadie podía acercarse, nadie podía tocar lo que ella tocaba y nadie estaba dispuesto a acercarse a esa mujer, porque era una mujer con flujo sanguíneo y era una mujer enferma y había que marginarla y había que alejarse de ella. Los endemoniados, categoría número 2. Los endemoniados eran personas que eran consideradas de entrada con espíritus satánicos, personas poseídas por el mismo diablo. En el antiguo tiempo, si usted era enfermo, usted era considerado por la sociedad desdichado. ¿Qué significa desdichado? Lo que significa es que usted no goza de la dicha de Dios. Entonces, toda persona enferma, ya con el hecho de ser enfermo, era una persona desdichada. Es como que ahora nosotros miráramos a una persona pobre y digamos, él es pobre, yo soy rico, y por ende yo tengo el favor de Dios y él, por ser pobre, no tiene el favor de Dios. En el antiguo tiempo la gente miraba a los enfermos y los enfermos eran desdichados y la afrenta de ellos era la siguiente: de que por ser enfermo, él no gozaba de la dicha y del favor de Dios. Y yo, por ser rico, por ende, yo gozaba de la dicha y del favor de Dios. Esa era la diferencia entre un enfermo y un sano. Un endemoniado era desdichado y no gozaba del favor de Dios porque era poseído
un espíritu inmundo habitaba dentro de él y nadie podía acercarse a un endemoniado. Y es por eso que vivían aislados y fuera de la sociedad, así como el demonio, el endemoniado de Gadara. Tercer categoría, los leprosos. Los leprosos eran considerados en la misma categoría de los tres, enfermos. Todo enfermo gozaba de la misma categoría de desdichado. Y todo desdichado tenía que ser marginado. La misma ley me facultaba a mí de marginar a mi compañero. La misma ley me facultaba, el mismo Levítico me facultaba y me decía todo lo que yo no tenía que tocar porque el enfermo ya lo había tocado. Con consecuencia de ley, con atribuciones de ley, podía yo marginar a la otra persona. Con base en la ley, yo podía decir, yo no me puedo acercar a esa persona. Entonces, habían dos categorías para los leprosos. Y sucedía lo siguiente. Al igual que los endemoniados y al igual que las mujeres con flujo de sangre, los leprosos eran vistos como personas desdichadas que no gozaban del favor de Dios. Pero los leprosos había un procedimiento que era el siguiente. El procedimiento era, el leproso, al tener los síntomas de la enfermedad, así como cuando a usted le dicen, cuando usted menos, cuando usted sienta ese, corra donde el doctor, corra a decir de que usted ya tiene síntomas. Algo así le pasaba al leproso. Nomás usted tenga los síntomas, el leproso no corría donde el doctor, sino que el leproso corría donde el sacerdote. Entonces el leproso se iba angustiado con los primeros síntomas donde el sacerdote. Entonces el sacerdote empezaba a examinarlo y empezaba a tocarle la cabeza, a verle la piel, a ver cómo se miraba. Entonces, si los primeros síntomas, el leproso estaba sin pelo blanco y las llagas no estaban tan profundas en su piel, sino estaban un tanto oscuras, entonces venía el sacerdote y le decía, te voy a mandar a cuarentena por 7 días. Te voy a guardar en cuarentena por 7 días. Un leproso que pasaba cuarentena 7 días era bueno porque el castigo que le seguía después de los 7 días era el siguiente. Entonces, el primer filtro era, te voy a hacer el primer examen y te voy a mandar a cuarentena 7 días. Después de los 7 días, el leproso se volvía a presentar donde el sacerdote por segunda vez. El sacerdote volvía a hacer el examen y volvía a examinar. Si en este segundo examen el sacerdote determinaba que el tumor en la piel ya estaba muy grande, que el color de su piel ya había mudado, al igual que el color de sus cabellos, y que la carne de su piel ya se estaba descubriendo, entonces ahí, analiza, decía, COVID-19. Entonces el sacerdote decía, leproso. Que el sacerdote determinara que esa persona era leprosa, era la muerte. Porque ya lo había determinado el sacerdote. Ya había pasado los 7 días de cuarentena y ya estaba determinado. Entonces, ya tenía que pasar, ya no era cuarentena de 7 días, sino que era lo siguiente. Te vas a mudar la ropa y te vas a rasgar la ropa y vas a andar con ropa rotas.
Primero, te vas a vestir diferente a los demás, porque sos contagiado de la enfermedad. En segundo lugar, vas a descubrir tu cabello para que te vean. Y en tercer lugar, te vas a ir vos gritando así, me lo imagino yo. ¡Soy inmundo! ¿Quién se anima a andar gritando así? ¡Soy inmundo! ¿Quién se anima a gritar así de su enfermedad? Así le tocaba vivir al leproso. Y mientras vas gritando de que sos inmundo, porque tu categoría ya no era tu nombre, dejabas de tener un nombre, sino que pasabas a ser el inmundo de la sociedad. Entonces, tu responsabilidad era gritarle a los demás que eras inmundo para que nadie se acercara a ti. Y que nadie osara en acercarse o relacionarse contigo. Y el cuarto castigo, la cuarta ley que tenías que vivir, era que mientras ibas gritando que eras inmundo, te tenías que ir a vivir fuera del campamento. Ya no podías vivir en la sociedad, ya no podías vivir con tus familiares, ya no podías vivir con tus hermanos, ya no podías vivir con tus papás, ya no podías vivir con tu esposa. Te tenías que ir fuera del campamento. Entonces ya fuera del campamento ya tenías que empezar a vivir una vida de marginación. El pensar que un leproso llegara a acercarse a la ciudad, eso no era permitido. Porque primero, jamás yo me iba a dejar acercar a un leproso que se me acercara unos cuantos metros. Y segundo, vos como leproso estabas obligado por ley a gritar que eras inmundo. Al igual que la mujer con el flujo de sangre. Entonces, todo esto es lo que estaba determinado en las leyes de Levítico para todos los enfermos, para todas estas personas que gozaban y que estaban viviendo enfermedades en carne propia. Y es entonces un panorama triste. Y es entonces por ley un panorama oscuro. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Habían ya leyes establecidas por el mismo Dios para atender y para tratar este tipo de enfermedades y para tratar este tipo de personas. Ya estaban determinadas las leyes en Levítico. Ya estaban escritas de la manera en que yo tenía que tratar a un inmundo. Si esa persona era categorizada como inmundo, ya estaba determinado cómo yo tenía que tratarlo. ¿Y cómo tenía que tratarlo yo? Alejarte y discriminarlo y no te acerques. Esas eran las leyes. Ya estaban estipuladas. Y no había manera para que yo me acercara. Y si yo me acercaba a un inmundo, entraba yo en la segunda categoría. Todo lo que el inmundo toca, ¿qué le pasa con el que toca lo inmundo? ¿Se hace? ¿Qué pasa cuando tocamos la mascarilla del contagiado? ¿Qué pasa cuando tocamos el vaso del contagiado? ¿Qué pasa con nosotros? Ya empezamos a sentir unos síntomas nosotros. Lo mismo les pasaba a los que se acercaban a los inmundos. Entonces, cuando Jesús llega, y aquí viene la parte interesante, Jesús se enfrenta con todas estas leyes y Jesús se enfrenta con todo este cuadro difícil de atender. Y la pregunta que me hago yo es lo siguiente, y la pregunta que me hice yo es la siguiente. ¿Qué hago si tengo un covidiano enfrente de mí? ¿Qué hago si tengo un enfermo enfrente de mí? Recuerdo que al inicio de la cuarentena, justo cuando empezaron a aparecer los primeros contagiados, yo empecé a temblar
Y yo dije, ¿cómo me le voy a acercar? Y si mi papá se contagia, ¿cómo me voy a hacer el loco? Y le voy a decir, ajá. Yo ya estaba pensando por dónde es que me iba a ir y por dónde es que me iba a alejar del enfermo. Yo ya estaba buscando estrategias para no acercarme al enfermo. Pero la pregunta es, ¿haría Jesús lo mismo? La pregunta es, ¿hizo Jesús lo mismo con todos estos enfermos? Y la respuesta la tenemos en todos los evangelios, en donde describe todo lo que Jesús hizo cuando enfrentó todo este cuadro. Jesús estaba enfrente del enfermo y las mismas preguntas se le hicieron. ¿Toco al leproso o no lo toco? ¿Me tocó la mujer endemoniada? ¿Qué hago? ¿La condeno? Y le digo, ¿por qué me tocaste? Me ensuciaste el manto. ¿Llego donde el endemoniado o no lo ayudo? ¿La toco? ¿La abrazo? ¿Me dejo que se me acerque? ¿Rompo los protocolos de bioseguridad con esta mujer o no los rompo? Y ante eso se enfrentó Jesús. Y ante eso Jesús tuvo que lidiar. Pero los evangelios describen a Jesús de la siguiente manera. Y empezó Jesús, dice, y recorría todas las ciudades y todas las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 9:35. Y entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y Jesús lo sanó, de manera que el mudo hablaba y el mudo empezaba a ver. Se lo voy a solamente leer y usted solamente escuche lo que Jesús hacía. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y Jesús los sanó. En aquella hora Jesús sanó muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos y de muchos ciegos, y les dio la vista, dice Lucas 7. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba hasta encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó. No le dijo, alejate. Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Seguido a esto dice, y puso las manos sobre ella. Y se lo vuelvo a repetir como dice textualmente el evangelio. Y puso las manos sobre ella. Y al instante, ¿sabe qué es lo que pasó con la mujer encorvada? Esa mujer encorvada se enderezó y glorificaba a Dios. Lucas 13. Te sigo leyendo lo que Jesús hizo cuando él se enfrentó frente a este cuadro del que te acabo de escribir. Te sigo leyendo evangelios, partes de los evangelios, para que tú y yo aprendamos lo que Jesús hizo cuando se enfrentó ante estas situaciones de enfermos, de inmundos. Te leo 2 versículos más. Y cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, dice, de lejos. ¿Por qué crees que se pararon de lejos? Porque los leprosos no podían acercarse a la civilización.
Porque los leprosos tenían por obligación gritar que ellos eran inmundos. Porque la obligación de ellos era decir que ellos eran enfermos para no contagiar a los demás. Entonces por eso los leprosos de lejos vieron a Jesús. Entonces, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué pasó cuando Jesús los vio de lejos? Vayan, les dijo, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, los leprosos fueron limpiados. Lucas 17. Y te leo el último para que lo escuches nada más. Y uno de ellos hirió a un siervo sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo: basta de esto. Y tocando su oreja, lo sanó. Lucas 22. ¿Qué quiero resumirte con todo esto? Versículos de los evangelios. Es lo siguiente. Todos los evangelios dicen estos verbos de Jesús. Mientras Jesús iba, mientras Jesús llegaban los enfermos, Jesús hacía este verbo. Vamos a repetir todos este verbo: tocar. Jesús los tocaba. ¿Y saben qué pasaba cuando Jesús los tocaba? Se sanaban. Todos los versículos que te he leído, todos esos versículos hablan de un Jesús que se acercaba a los enfermos lejos de alejarse. Todos los versículos que te he leído hablan de un Jesús que en vez de marginar a un leproso, se dejaba tocar por los leprosos. Todo de esto que te estoy hablando de un Jesús que cuando una mujer con flujo de sangre llega a tocar el borde de su manto, Jesús se detiene. Y Jesús dice lo siguiente: ¡Ey! Alguien me ha tocado. ¿Por qué Jesús se detiene ante una tocada que puede ser una tocada cualquiera? Jesús dice: alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen: ¿usted conoce el relato? Maestro, si la gente te está premiando, si todos están queriéndote tocar, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo no seas tan ingenuo? Jesús le dice: no, le dice, es que alguien me tocó, porque poder ha salido de mí. ¿Y sabe qué pasó después de eso? De allá, de atrás, escondida, porque no podía enfrentarse a la gente, porque esa mujer era categorizada. ¿Cómo era categorizada? Vamos a ver: inmunda. Y desde allá atrás, escondida, que nadie la viera, que nadie supiera que una inmunda andaba en medio de la civilización, que nadie supiera y que ni se enterara nadie que una inmunda andaba en medio de los sanos. Entonces por eso el evangelio dice: y entonces una mujer temblando llegó donde Jesús. ¿Y por qué cree que estaba temblando esa mujer? ¿Y usted cree que el tiempo que esta mujer vivió discriminada, el tiempo de que esta mujer vivió que toda la sociedad la viera como una enferma, usted cree que esta mujer no estaba cansada? ¿Y usted no cree que esta mujer, después de vivir tantos años con su problema, con su flujo sanguíneo, con su pólipus, con su cáncer interno, que no permitía que hubiera flujo sanguíneo todo el tiempo, cree usted que ella tenía algo que ver con su enfermedad? ¿Cree usted que ella no estaba cansada de que la gente no se le acercara a ella? ¿Y cree que ella no llegó temblando diciendo: me cacharon,
Me cacharon. Hoy sí me apedrean y hoy sí me matan. Hoy sí me agarran todos los vasos de la casa y hoy sí me expulsan ahí a saber a dónde, porque yo soy enfermo. Y llega donde Jesús y dice el Evangelio que al darse cuenta de que todos se habían dado cuenta de que ella había sido la inmunda tocando a Jesús, descubre su verdad y le dice: sí, Jesús, fui yo. Como diciendo, si me van a matar aquí, mátenme. Pero Jesús, en todo lo contrario, en vez de condenarla, en vez de eliminarla, en vez de no acercarse, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Jesús la sanó, Jesús se le acercó, Jesús se dejó tocar por una enferma, Jesús se dejó tocar por una inmunda y Jesús hizo todo lo contrario a lo que yo haría. Cuando estaba el endemoniado de Gadara, el endemoniado de Gadara estaba viviendo. ¿Sabes dónde vivía el endemoniado de Gadara? En los sepulcros. Su casa era en los sepulcros. Imagínate que tú vivas en los sepulcros. Imagínate el nivel de marginación que puede llegar a tener un endemoniado. Que llegas a hacer los sepulcros tu casa. Pero ¿sabes cómo además vivía el endemoniado? Sin ropa. Todos los días andaba desnudo. No tenía ropa. Y cuando Jesús llegó a Gadara, lo primero que hace Jesús es empezar a liberar a esa persona de los demonios. Y Jesús empieza a hacer sus mejores esfuerzos de exorcismo, de liberación de demonios. Y Jesús empieza hasta a hablar con el endemoniado, cuando alguien ni se le acercaría a un endemoniado y a un loco. Cuando nosotros mismos, cuando vemos a un pandillero, cuando vemos a un enfermo, cuando nosotros mismos vemos a una persona que no conoce a Cristo, nosotros mismos nos alejamos de ellos. Somos nosotros mismos los que hacemos que ellos vivan en los sepulcros, porque nuestros ojos de marginación, porque nuestra ley nos dice que nos tenemos que alejar de los enfermos, de los inmundos, de los que no son puros como yo. Pero Jesús viene y hace todo lo contrario a lo que yo haría. Se acerca donde el endemoniado y le dice: ¿cómo te llamas? Habla con un endemoniado. Y el endemoniado le dice: me llamo Legión, porque somos legiones de demonios. Y justo después de la aparición de Jesús, ese endemoniado pasó a ser un ex endemoniado. Y he aquí un leproso que se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso se atrevió a acercarse donde Jesús. ¿Por qué crees que un leproso se atreve a acercarse donde Jesús? ¿Por qué crees que un leproso arriesga toda su vida para acercarse donde Jesús? ¿Por qué crees que un leproso rompe todos los protocolos de bioseguridad para acercarse y atravesarse donde Jesús? Porque al leproso ya le habían contado de que Jesús no discriminaba.
Porque al leproso ya le habían contado de que Jesús, cuando la ley decía no lo toque, es inmundo, y todo lo que toca también es inmundo, porque usted se va a convertir inmundo. A Jesús le encanta romper protocolos de bioseguridad. A Jesús le encanta romper protocolos y leyes, porque Jesús hace todo lo contrario a lo que usted y yo haríamos. Porque a Jesús le encanta tocar enfermos, sanar endemoniados, liberar presos, sanar enfermos, liberar personas cautivas por el diablo, porque a Jesús le encanta romper protocolos, y porque Jesús es un Dios sanador y es un Dios liberador de enfermedades. Y si quieres, le dice, puedes, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús extendió la mano. Y Jesús lo tocó a un leproso. Repitamos todos juntos: Jesús tocó a un leproso. Y extendió su mano y le tocó. Y le dijo: hoy andas de buenas. Yo sí quiero que tú seas sanado. Y sé limpio. Y al instante, el que tenía que andar gritando que era inmundo, el que tenía que andar con ropas rotas, el que tenía que vivir fuera de San Salvador, el que tenía que vivir en cuartos aislados, dejó de ser leproso al instante. Y le dijo Jesús: quiero. Y le dijo Jesús: es que mira, los demás no han entendido que lo que yo vine a hacer a este mundo es a sanar enfermos. Es que las personas no han entendido y no se les mete en la cabeza que yo he venido por los enfermos y no por los sanos. Es que las personas no están entendiendo y están como un poco desconectadas y no entienden de que yo a este mundo no he venido a guardar protocolos. Yo a este mundo no he venido a guardar las leyes que se mandaron en el Levítico. Yo en este mundo no he venido a hacer todo eso. Yo en este mundo he venido a tirar una línea entre ley y gracia. Yo he venido a este mundo a repartir gracia y misericordia. Yo en este mundo vengo a cambiar el mundo antiguo con el nuevo mundo. Yo en este mundo vengo a dejar la ley y a empezar a aplicar la gracia y la misericordia de Dios. Y es por eso que el leproso le dijo: ten misericordia. Es que tengo tanta misericordia para darte que te voy a tocar, no me voy a contagiar y vas a ser sanado de tu lepra. Ese es Jesús. Ese es el Jesús de los evangelios. El que toca enfermos, el que rompe protocolos. No creamos a un Jesús: uy, tengo miedo de tocar un leproso. Uy, tengo miedo de que mi propio familiar me contagie. Uy, tengo miedo, aléjate de mí. Jesús no es ese. Jesús es alguien que le tiran una línea y le dicen: mira, la ley de Moisés dice que esa mujer es inmunda. Pero Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Esta mujer es sana a partir de hoy. Y el mismo Levítico decía lo siguiente: tocar un cadáver inmundo era prohibido también. Pareciera ser de que a Jesús le gusta tocar todo lo prohibido. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, decía el Levítico. Al tercer día ese se va a purificar con agua, y al séptimo día será limpio, y al tercer día
Si no se purificare, no será limpio hasta el séptimo día. Levíticos 19. Leyes que están establecidas ahí. Y llega Jairo a decirle al maestro: Jesús, ya no vayas porque ya murió y ya no hay nada que hacer. Lo que había ahí era una niña ya muerta. Lo que había ahí era un cadáver. Y el que tocare el cadáver, ¿qué va a pasar con el que tocare el cadáver? Entonces Jesús se puede hacer la pregunta: si la toco, me convierto en inmundo, ¿o no? ¿Estamos todos poniendo atención? Si la toco, si toco a esa niña, me convierto en inmundo. Si la toco, yo soy el inmundo, me caen todos como inmundo y nadie se me acerca. Y a todos se me tienen que alejar. ¿Y qué hace Jesús? ¿Y qué hizo Jesús con ese cadáver? Te voy a contar lo que hizo Jesús. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no la molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió y le dijo: no temas, cree solamente y será salva. Entrando Jesús a la casa, no dejó de entrar a nadie con él, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y mire la reacción de toda la gente. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, porque ya era un cadáver. Mas él, mientras todos estaban riendo, ¿de quién se estaban riendo? ¿De quién? De Jesús. Mientras todos estaban burlando de Jesús, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó a que nadie le dijesen lo que había sucedido aquella vez. Tocó un cadáver y la ley decía que se convertía en inmundo. Tocó a un leproso y la ley decía que él se convertía en inmundo. Se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre y la ley decía que todo lo que tocara esa mujer y todo lo que ella tocaba y todo lo que la persona que tocara lo que el inmundo tocaba se convertía en inmundo. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús hace todo lo contrario a aquello? Y la pregunta es: ¿por qué Jesús hace todo eso? Y la pregunta es: ¿por qué Jesús no hizo lo que yo haría? Porque lo que yo haría es alejarme del enfermo y alejarme del pecador y alejarme del necesitado. Pero lo que Jesús hace es todo lo contrario: acercarse, incluir, tocar, abrazar. ¿Y sabe qué pasa cuando Jesús hace todo eso? Los enfermos empiezan a sanarse, los enfermos empiezan a liberarse, los endemoniados empiezan a liberarse de sus demonios, las personas con flujos sanguíneos empiezan a detenerse, y lo que empieza a suceder cuando Jesús hace todo lo contrario a lo que yo haría es que las personas empiezan a ser liberadas, sanadas, limpiadas de sus enfermedades, y lo que sucede es lo siguiente: se empieza a hacer la labor a la que vino a hacer Jesús, porque Jesús vino a esta tierra a sanar y a salvar
lo que estaba perdido, porque Jesús vino por enfermos y Jesús vino no por sanos, sino por enfermos. Entonces, cuando Jesús hace todo lo contrario de lo que yo hago, que es acercarse, tocar, abrazar, el resultado de eso es que el leproso dice: si todos me marginan, pero ¿y este por qué no me margina? Si la mujer con flujo de sangre dice: si todos me ven así. ¿Cuántos han sentido ya esa mirada covidiana de así como en los memes? ¿Ya sintió usted eso? Que le llevan la comida como que fuera la mascota de la casa. Y usted sale como un leproso. ¿Ya sintió esa marginación? Esa es simplemente un ensayo que el Espíritu nos está enseñando a usted y a mí para que usted y yo sintamos lo que los enfermos sienten. Para que usted mismo sienta lo que los enfermos sienten, para que usted cambie su mente y su corazón, y en vez de alejarse de los enfermos del alma, en vez de alejarse de las personas que odian, empiece a abrazar a las personas que odian. En vez de decir ese vecino ya no lo aguanto, empiece a escucharlo, empiece a acercarse a su vecino que ya no aguanta. En vez de discriminar, en vez de decir a ese ya no lo aguanto, lo que Jesús haría es acercarse y escuchar a esa persona, abrazarla, tocarla, amarla, aceptarla como es. Y cuando usted y yo hagamos lo que Jesús haría, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Ese vecino va a empezar a restaurarse, ese vecino va a empezar a cambiar, ese vecino va a decir: ¿y este por qué no me discrimina? ¿Y este por qué no dice que soy leproso? ¿Y este por qué no dice que soy enfermo? Entonces haremos lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Hasta entonces dejaremos de ver a las personas como, puntos de contagio. No me le acerco. Ese es pandillero. Con él no me mezclo. Ese es matarife. Me mata. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí me ha pasado. Que cuando vemos a uno así, vea, usted ya entiende. Yo nomás lo veo, yo empiezo a hacer ojos, como diciendo: alerta, alerta. Hay uno. Y le empiezo a hacer señas al otro. Y si me ve haciéndole así, me va a pensar mal. Y empiezo a hacer la seña porque lo que quiero es alertarlo al otro que ahí anda uno. Alertándolo del enfermo, como diciendo: no te le vayas a acercar. Y lo tocas y también te haces. Alejate de él. Y hemos vivido en la cultura de la ley, en donde en vez de acercarnos al enfermo, lo que hacemos es alejarnos del enfermo. Pero lo que Jesús hizo es todo lo contrario. Miraba a un enfermo y lo quería tocar, porque cuando Jesús lo tocaba, ese enfermo se sanaba. Miraba a un paralítico y lo que quería era acercarse al desdichado, al que no gozaba de dicha. Quería escucharlo, quería hablar con pecadores, quería hablar con enfermos, quería hablar con las personas que nadie hablaba, quería acercarse con ellos. ¿Por qué? Porque cuando esa persona escuchaba, cuando esa persona era tocada por Jesús, cuando esa persona era sanada por Jesús, su corazón era sanado, su corazón era aliviado, su corazón era restaurado. Porque cuando tú, en vez de alejarte, cuando tú y yo, en vez de alejarnos de los enfermos, nos acerquemos a los enfermos, solamente los escuchemos, solamente los toquemos y no les tengamos miedo, no les tengamos pavor, no digamos es un punto de contagio. Más bien, veamos al enfermo como un depósito de gracia y de misericordia en lugar de un punto de contagio. Cuando yo vea al enfermo como un depósito de gracia en lugar de un punto de contagio,
Porque lo que sucede es lo siguiente. Nomás vemos al enfermo como el ejemplo que yo le dije. Lo que queremos hacer es alejarnos del matarife, del pecador y de quien sea. Y si es prostituta, no se diga, más lejos, por favor. Y si es lo que sea, más estigma, más rótulo para que esa mujer esté más lejos de mí. Pero si yo por lo contrario, en vez de ver un punto de contagio en ese enfermo, en ese necesitado del alma, yo veo un lugar donde yo puedo sacar mi pistolita, pero no pistolita de la ley, sino que mi pistolita de la gracia, y empiezo a invadirla de amor y de misericordia, y me le empiezo a acercar, y me le empiezo a acercar, y le empiezo a escuchar, y poco a poco ella se va a ir dejando que yo me acerque, y cuando yo ya estoy cerca, solamente la toco. ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Esa persona se va a sanar de su corazón, esa persona va a dejar de odiar, esa persona va a decir: si antes me estigmatizaban, si antes me odiaban, si nadie se me acercaba y este se me acercó, esa persona va a sentir lo que los enfermos sentían cuando Jesús los tocaba. Esa persona va a sentir sanidad en su alma y en su corazón. Y esa persona va a empezar a experimentar lo que los enfermos en el antiguo tiempo experimentaron cuando Jesús estaba en esta tierra. Y esa persona va a sentir todo lo contrario. Ese matarife va a decir: es cierto, he matado, pero este no me ha condenado. Este me escucha. Este quiere tocarme. Este no me tiene miedo. Y todos en el vecindario se me alejan. Este es algo raro. Este es algo diferente. Este no es de los mismos. Que, punto de contagio. Me alejo de ese enfermo. Me vaya a contaminar. El que anda con la miel se le pega. Pero Jesús no fue: miel, me voy a enmielar yo. Jesús dijo: ¿a dónde hay enfermos? ¿A dónde hay sanos? Vengan todos los enfermos, vengan los necesitados, porque aquí hay descanso, porque aquí hay agua viva, porque corren ríos de agua viva, de sanidad, de liberación para todos los necesitados. Y eso es lo que Jesús hizo. Pero lo que yo hago es punto de contagio, alarma, enfermo, aléjese. Y me alejo. Pero quiero decirte lo siguiente: el espíritu mío, mi carne, es carne terrenal. Mis pensamientos son iguales que los tuyos. Yo soy más miedoso que vos. Y yo me quiero alejar al igual que vos. Pero quiero decirte algo: mi espíritu es el mismo espíritu de Dios, y es el mismo espíritu del Padre, y el mismo espíritu del Hijo, y es el mismo Espíritu Santo el que está en mí y conmigo. Y si el Espíritu de Dios está en mí, dice Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, dice lo siguiente: primero, poder. Segundo, de amor. Y tercero, de dominio propio. Entonces, mi mente es de acá, pero mi espíritu es de arriba. Y entonces mi espíritu tiene poder, tiene amor por el perdido, tiene amor por el enfermo y tiene dominio propio sobre mi cuerpo. Y cuando yo entiendo eso, mi espíritu cambia y mi mentalidad cambia. Y ya no veo a la persona, ya no veo al enfermo como un punto de contagio. Más bien veo una oportunidad para que ese enfermo, para que ese que nadie lo escucha, para que esa prostituta, para que ese ladrón, para que esa persona que ha odiado toda su vida deje de odiar, para que empiece a escuchar, para que empiece a sentir amor, para que empiece a sentir misericordia, para que empiece a sentir gracia, para que deje de escuchar ley y empiece a escuchar la gracia que Cristo vino a predicar a esta tierra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Los enfermos están cansados de ser discriminados. Los enfermos están cansados de que los veamos de lejos. Tu vecina está cansada y por eso no cree en lo que tú predicas.
Porque tus ojos dicen otra cosa. Porque lo que tú predicas no concuerda. Los ojos de envidia, los ojos de alejate de mí, no concuerdan con lo que tú hablas. No concuerdan. La marginación de mis ojos no concuerdan. Alejate, sos punto de contagio. Vos sos malo, vos sos inmundo y yo soy puro. ¿Qué es lo que sucede? Estoy viviendo todavía sobre la ley. Y los enfermos están tan cansados de ser, número 1, discriminados. Número 2, aislados. Están cansados que los envíen a cuarentenas de 7 días, que los envíen a cuarentenas de 40 días, que los encierren en cuartos, que los encierren en grupos y digan, no, este es el grupo, esta es la secta de las diaconisas santas, y esta es la otra secta de las más santas, y esta otra es la secta de las diaconisas inmaculadas, santísimas, que no faltamos y nunca hacemos, y nosotros somos las más santas. Y este otro grupo somos del grupo de los más inmaculados, de los que solo nosotros entramos al lugar santísimo. Ellas no, yo sí. Y los enfermos están cansados de ser aislados. Los enfermos están cansados de ser vistos como locos. Los enfermos quieren ser vistos como personas normales. Los enfermos están cansados de lo siguiente. Los enfermos tienen años, siglos, décadas de que nadie llegue a sus casas, los escuche y los toque. Están cansados, están oxidados. Hay corazones que no saben qué es un abrazo. Hay corazones que no saben qué es un toque, una tocada de hombro. Hay corazones que están oxidados porque ellos desconocen. Me decía Marito Montoya, versión real. Yo dejé, me dijo, de creer en el ser humano hasta que llegó uno que me tocó. Me aislé de la sociedad y me fui porque dejé de creer en el ser humano. Hasta que llegó uno que hizo lo que Jesús hacía en el siglo I y lo tocó. ¿Y sabes qué pasó cuando lo tocó? Marito Montoya fue sanado de todas sus heridas. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Cuando tú entiendas que el papel que nosotros hacemos en esta tierra es el mismo papel que Jesús vino a hacer hace 20 siglos. Jesús vino por enfermos y no por sanos que dicen ser sanos. Y hay dos procesos en el punto de contagio. El primero es, esa persona es un punto de contagio, es un enfermo, es un desdichado, no va a la iglesia, ya lo invité, no quiere de Dios. Pues como dijo uno, cuando lo escuché yo me alarmé. Dijo. Con esta risa malévola. Se le va a hacer más malévola. Fuego. Para eso dijo, usted no sabe, dijo, que para que todo juicio necesita almas y esas personas están para el juicio eterno. Y ese jajaja, qué bien, que para eso fue ese y no yo. En vez de tener compasión, en vez de tener misericordia, en vez de tener amor, en vez de tener un espíritu de misericordia, de amor, de dominio propio, el espíritu que goza en nosotros y llorar y rogar al Padre por esa persona y decir, Señor, que esa persona no sea muerta.
Señor, ¿cómo hago para que esa persona, siendo leprosa, que no se deja tocar, yo la toque y que esa persona, en vez de ser un punto de contagio, empiece a ser mi depósito de gracia? Que en vez de que esa persona sea una amenaza para mí, yo sea una amenaza para él de gracia. Se lo vuelvo a repetir. En vez de que esa persona sea una amenaza de contagio para mí, esa persona, yo sea para él una amenaza de contagio de gracia para él. Y ahí es cuando nuestras mentes cambian. Pero hemos sido enseñados en un ciclo donde, no se mezcle con los pecadores, no toque a los pecadores, no se acerque a esas personas, no toque a los enfermos, es un punto de contagio. Pero Jesús es todo lo contrario. Jesús es viral. Porque la misericordia es viral y es contagiosa, y es más contagiosa que todo virus de esta tierra. La gracia y la misericordia es más poderosa que toda enfermedad, que toda plaga que pueda haber en esta tarde. El odio, el amor supera al odio todo el tiempo. La gracia supera la ley todo el tiempo. Y Jesús supera todo corazón herido y dolido. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Y en el proceso de contagio nos dan 3 síntomas a nosotros. El primero es que nos llenamos de miedo. Vemos al enfermo como un punto de contagio y nos llenamos de miedo. Y empezamos a verlo como un punto de contagio en vez de verlo como un depósito de gracia. Cuando nos llenamos de miedo, es porque estamos escuchando lo incorrecto. Estamos escuchando las noticias. Estamos escuchando lo que este mundo dice. Estamos escuchando todo lo negativo de esta tierra. Y nos dejamos contaminar. Nuestra taza llega a alguien y le echa azúcar y no decimos nada. A nuestra taza llega alguien y le echa veneno y no decimos nada. No la tomamos. Y el miedo inunda en nuestro ser. Y ya con miedo empezamos a toser. Los primeros síntomas. Y los primeros síntomas nos dicen, ya tengo algo adentro. El enfermo, el inmundo, ya me contagió a mí. Y el que se supone que tiene el poder, que es la iglesia, anda tosiendo. Y anda teniéndole miedo a los enfermos, paralizados. Es un punto de contagio. Empiezan a toser. Y cuando ya están tosiendo, pasan al tercer síntoma, que dicen, yo ya estoy contagiado. Y se declaran enfermos. No, yo ya estoy enfermo, ya estoy contagiado de ese virus. No me le puedo acercar a esa persona que odia, porque yo ya estoy odiando igual. Y empezamos en una atmósfera de contagio. Y los que se suponía que eran virales, los que se suponía que eran más poderosos, empiezan a ser más débiles. Cuando tendría que ser todo lo contrario. Que los enfermos tendrían que ser sanados al que nosotros los toquemos. Y los que son sanos empiezan a enfermarse. Las toses, los virus del otro empiezan a contagiarme a mí, cuando tendría que ser todo lo contrario. Esa persona tiene que ser la persona que escuche las buenas nuevas de salvación, que le cambie su lamento en baile, que le transforme su corazón, que le cambie su enfermedad a estado de sanidad, que le cambie su lepra a estado de ex leproso, que le cambie su flujo de sangre a una mujer sanada, que le cambie su estado de endemoniado a una persona liberto de todos los demonios que antes tenía. Y cuando esa persona deja de ser un punto de contagio y es un depósito de gracia para mí, entonces
empezamos a hacer lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es lo siguiente: de cierto os digo, que el que cree en mí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos creen a esa palabra? Y vino Jesús y lo elevó todavía más. Y dijo lo siguiente: vosotros sois la sal de esta tierra. Vosotros sois la luz de esta tierra. Y vosotros somos la levadura que va a leudar esta masa. Y cuando nosotros cambiamos de punto de contagio, y cuando nosotros dejamos de ver a los enfermos, a los necesitados, a los angustiados, a los heridos como puntos de contagio, y nos llenamos de miedo y nos alejamos de ellos, pero empezamos a hacer lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, creyendo en Jesús, va a suceder lo siguiente que dice en Juan 14: las obras que yo hago van a hacer, y aún mayores cosas harán, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántos creen a esa palabra? Y cuando esa persona cambia y en vez de ver al enfermo lo ve como un punto de contagio y lo ve como un depósito de gracia, entonces esa persona dice: es cierto, no estamos negando las pestes, no estamos negando los puntos de contagio, no estamos negando los grandes virus de muerte y de angustia que hay en esta tierra, no estamos negando que esa persona es enfermo, que es leprosa y que es determinada inmunda, no lo estamos negando. Pero lo que estamos afirmando es lo siguiente: que si esa persona es inmunda, Jesús es más santo que toda inmundicia. Lo que estamos haciendo es de que si esa persona es enferma, Jesús tiene más sanidad que cualquier persona enferma. Lo que estamos afirmando es lo siguiente: que si esa persona es marginada y es determinada como una persona aislada de la sociedad, Jesús es más incluyente, Jesús es más poderoso, porque el poder que da Jesús en los hijos de Dios es más grande que el poder de las tinieblas. Porque el poder de Jesús es mayor que el del poder de esta tierra. Y ahí es donde usted y yo, en vez de ser puntos de contagio, nos convertimos en virales. Y ahí es donde la gracia y la misericordia cambia, y las personas dejan de ser puntos de contagio para nosotros, empiezan a ser depósitos de gracia. Y ahí es donde empezamos a tocar a los enfermos. ¿Y sabes qué pasa con los enfermos? Los persenos empiezan a ser sanados. ¿Cuántos quieren sanar enfermos con sus manos? Mayores cosas haréis vosotros en mi nombre. Y cuando usted empieza y se acerca donde su vecino, que nadie se acerca, y usted lo empieza a escuchar, y usted empieza a decir, al inicio usted va a decir: este es un poco loco, este es un poco atravesado, pero poco a poco usted se va entrando en la conversación. Y cuando de repente ese loco ya no deja de ser un loco, empieza usted a abrazarlo y empieza a sentirlo, y el enfermo empieza a decir: y este es algo raro. No es que seamos raros, lo que está pasando es que la gracia que de Jesús misma está entrando en nuestros corazones, y lo que nosotros estamos haciendo es depositando gracia en los puntos de contagio, y ahí las personas empiezan a ser sanadas y restauradas. ¿Cuántos quieren hacer eso en esta tarde, en esta mañana? Quiera Dios que usted y yo entendamos que los puntos de contagio los decido yo. Yo decido si esa persona es punto de contagio o un depósito de gracia. Pero yo he aprendido en esta mañana que yo prefiero hacer lo que Jesús hizo a lo que yo haría. Cierre sus ojos en esta mañana.